Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos de nuevo aquí! Hoy prepárense porque el tema que les traigo es... ¡Uf! De esos que nos hacen hervir la sangre de curiosidad, de esos que nos encantan. Hoy nos zambulliremos de cabeza en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más aclamadas, queridas, fotografiadas y por supuesto comentadas del espectáculo turco, y diría que del mundo entero. A ver, seamos honestos, ¿quién no se quedó prendado, enganchado como mosca en miel, de la química arrolladora que derrochaban en cada escena de Senkalkap? Madre mía, qué serie. Pero a ver, que no nos desviemos. Hoy no estamos aquí para analizar fotograma a fotograma Senkalkap, no. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más jugoso, mucho más picante, mucho más controversial. El título del vídeo, como ya habrán notado, lo dice todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, vecinos revelan secreto impactante. Sí, has leído correctamente. Secretos guardados bajo llave, revelaciones que nos dejarán boquiabiertos y un impacto que se sentirá hasta en el Himalaya. Vamos a explorar cada rincón de lo que han estado murmurando sus vecinos, qué informaciones se han filtrado como agua entre los dedos, qué rumores, algunos más locos que otros, han estado circulando por los mentideros. De todo, amigos míos, de todo. Así que agárrense fuerte a sus asientos, pónganse cómodos, preparen palomitas porque esto promete, señoras y señores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa con la precisión de un cirujano, quiero pedirles un favor rapidísimo, de esos que no cuestan nada, pero significan el mundo para mí. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les va el chismecito sano, si les gustan las noticias frescas, recién salidas del horno, del siempre fascinante mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Por favor, se los ruego, no se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que suba. Confíen en mí, se vienen cosas increíbles, proyectos que les volarán la cabeza, entrevistas que les dejarán sin aliento. Ya verán. Pero bueno, basta de autopromoción, que ya me estoy pasando de la raya. Ahora sí, vamos directos al grano, vamos a lo que nos convoca. Vale, respiremos hondo todos juntos. Inhalamos, exhalamos. ¿Listo? Porque esto empieza fuerte. Para poner a todo el mundo en contexto y evitar que los recién llegados se sientan perdidos, recordemos brevemente que Kerem y Hande, después de su explosivo, ardiente, pasional romance en la pantalla chica, decidieron llevar su amor a la vida real. Sí, señoras y señores, la fantasía de muchos se había hecho realidad. Los vimos viajando juntos por el mundo, compartiendo momentos adorables, tiernos, románticos, llenando nuestras redes sociales de amor, de fotos idílicas, de mensajes que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno, ¿verdad? Bueno. Agárrense porque aquí viene el giro inesperado. No todo lo que brilla es oro, amigos míos. Y en el mundo del espectáculo, esa frase cobra aún más sentido. Hace ya un tiempo considerable que su relación llegó a su fin, que se puso el punto final a su historia de amor. Y la ruptura, seamos sinceros, fue, digamos, bastante pública. Vaya que lo fue. Rumores iban y venían como olas en el mar, especulaciones sobre los motivos de la separación se multiplicaban como conejos, chismes sobre si había terceras personas involucradas en la ruptura. Un drama total, digno de una telenovela de esas que nos mantienen pegados al televisor. Pero lo que no sabíamos, o al menos lo que no se había dicho con tanta claridad, lo que se mantenía oculto tras las puertas de sus casas, es lo que realmente estaba pasando tras bambalinas, en su día a día, en su entorno más cercano, con la gente que realmente los conocía. Y aquí, señoras y señores, es donde entran en juego nuestros vecinos e informantes. Durante el transcurso de su relación, y especialmente durante los momentos más álgidos de su fama, cuando eran perseguidos por hordas de fans y paparazzi, Kerem y Hande decidieron establecerse en barrios relativamente tranquilos de Estambul. Lugares que en teoría les permitirían disfrutar de un mínimo de privacidad, de un respiro en medio de la vorágine mediática. Pero claro, con la magnitud de su popularidad, con el nivel de fama que habían alcanzado, mantener un perfil bajo era una misión prácticamente imposible, una utopía. Y es ahí, en ese punto, donde los vecinos, la gente que compartía su entorno cotidiano, se convirtieron en nuestros ojos y oídos, en nuestros informantes secretos.
Una fuente anónima que prefiere comprensiblemente permanecer en el anonimato, nos contó que el ambiente en el vecindario durante la relación de Kerem y Hande era peculiar. Digamos que no era el típico ambiente de un barrio tranquilo. Al principio, como es lógico, todo era emoción, sorpresa y curiosidad. Los vecinos estaban encantados, fascinados de tener a semejantes celebridades viviendo tan cerca de ellos. Los veían pasear a sus perros por las calles, salir a comprar al supermercado, incluso organizar alguna que otra barbacoa en el jardín de su casa. Al principio, todo parecía un cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad. Pero con el paso del tiempo, lamentablemente, la cosa empezó a cambiar de manera sutil, pero constante. Según esta fuente, la presión mediática era asfixiante e insoportable. Hordas de paparazzi acampando en las esquinas, día y noche, esperando la oportunidad de capturar una foto comprometedora, fans intentando sacar fotos a través de las ventanas de sus casas, grupos de admiradores acosándolos en la calle. La privacidad se había convertido en un lujo inalcanzable, en un sueño imposible. Y esto, obviamente, generaba tensión. Tensión entre la pareja, que se sentía constantemente vigilada, pero también tensión con el vecindario, que se veía invadido por la prensa y los fans. Otro vecino, que vivía justo enfrente de la casa de Kerem, reveló con un tono de voz preocupado, que las discusiones entre la pareja eran frecuentes. Dice que a menudo escuchaba gritos desde la calle, incluso en horas intempestivas, en plena madrugada. No podía distinguir las palabras exactas, el contenido de la discusión, pero el tono, según él, era claramente agresivo, tenso. Y esto, claro, preocupaba a los demás residentes del barrio. No es agradable tener dramas amorosos a todo volumen en tu vecindario, ¿verdad? Pero la cosa no se queda ahí, señoras y señores. Otro testimonio, esta vez de una señora que trabajaba en una pequeña tienda de comestibles cercana a la casa de Hande, asegura que la actriz a menudo parecía triste, apagada, melancólica. Dice que la veía entrar a comprar sola, con la mirada perdida en el infinito, y que nunca sonreía, ni siquiera esbozaba una pequeña mueca de alegría. La describía como una persona dulce, educada y amable, pero con una aura de melancolía, de tristeza profunda, que llamaba poderosamente la atención. Y aquí, amigos míos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque estos testimonios, aunque anónimos y por lo tanto sujetos a cierta subjetividad, coinciden en un punto clave, en una idea fundamental: la presión de la fama, la constante vigilancia mediática, fue un factor determinante en el deterioro de la relación entre Kerem y Hande. La falta de privacidad, las expectativas del público que los idealizaba como la pareja perfecta, la constante persecución de los paparazzi. Todo eso, sin duda, debió ser insoportable, asfixiante. Algunos incluso se atreven a sugerir que la relación se convirtió en una especie de prisión dorada. Por un lado, tenían fama, éxito, reconocimiento mundial, millones de fans que los adoraban. Pero por otro, estaban atrapados en una dinámica tóxica, en una jaula invisible, sin poder escapar del escrutinio público, sin poder disfrutar de la libertad que anhela cualquier persona. También hay rumores, aunque estos son mucho más difíciles de verificar y requieren ser tomados con pinzas, sobre posibles infidelidades por parte de ambos miembros de la pareja. Algunos vecinos aseguran haber visto a Kerem en compañía de otras mujeres, en actitud cariñosa, mientras que otros afirman que Hande también tenía sus propios amigos especiales, con los que compartía momentos de complicidad. Pero como digo, estos son solo rumores, chismes que circulan por los mentideros, y hay que tratarlos con la debida cautela. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la ruptura fue un shock para muchos. La gente realmente creía en su amor, los veían como la pareja perfecta, la encarnación del romance ideal. Y descubrir que detrás de esa fachada de felicidad, de sonrisas perfectas y fotos idílicas, había tantos problemas, tantas tensiones y tanta infelicidad fue decepcionante, desilusionante. Pero bueno, así es la vida, ¿no? A veces las cosas no son lo que parecen a simple vista. Y el mundo del espectáculo, con su glamour deslumbrante y su fama efímera, puede ser un escenario muy cruel, un laberinto sin salida. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Yo creo que la lección principal, la más importante, es que la fama no lo es todo en la vida. Que el amor verdadero necesita privacidad, respeto y, sobre todo, la libertad de ser uno mismo, sin tener que actuar para las cámaras. Y que a veces las relaciones más brillantes, las que parecen destinadas a durar para siempre, pueden apagarse si no se cuidan con esmero y se protegen del exterior, del escrutinio público.
También es importante recordar que detrás de cada celebridad, detrás de cada figura pública, hay una persona real, de carne y hueso, con sentimientos, emociones, sueños y vulnerabilidades. No debemos juzgarlos tan duramente ni idealizarlos demasiado. Son seres humanos al fin y al cabo, sujetos a las mismas pasiones y debilidades que nosotros. Y por último, creo que este secreto impactante que nos revelan los vecinos nos sirve para reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y la presión que ejercen sobre las figuras públicas. A veces, sin darnos cuenta, contribuimos a crear expectativas irreales, a alimentar una cultura del chisme que puede ser muy dañina, tanto para las celebridades como para nosotros mismos. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre una celebridad, recordemos que hay una historia detrás, una historia que quizás no conocemos por completo. Intentemos ser más empáticos y comprensivos, y evitar caer en la trampa del juicio fácil, del prejuicio. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tan jugoso. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos chismecitos y reflexiones. Recuerden que todo esto son rumores y testimonios, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Ande. Pero creo que nos ha servido para hacernos una idea de lo que pudo haber pasado y para reflexionar sobre el mundo del espectáculo. En resumen, hoy hemos desentrañado un secreto impactante sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, revelado por sus propios vecinos. Hemos hablado de la presión mediática, las discusiones, la tristeza, los rumores de infidelidad y, sobre todo, de cómo la fama puede afectar una relación. Hemos aprendido que la fama no lo es todo y que debemos ser más empáticos con las figuras públicas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la fama fue la culpable de la ruptura? ¿O había otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se vienen muchas más noticias, chismecitos y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.